Muchas gracias a Sanitas, Unisanitas y Colsanitas por la invitación y porque realmente me permite compartir con ustedes una de mis más grandes pasiones en este momento, que es la inteligencia artificial. Eh, en este momento me desempeño como el director ejecutivo de un tanque de pensamiento. Un tanque de pensamiento es un sitio donde varios profesionales de la salud compartimos ideas, perspectivas, sueños sobre cómo va a ser la inteligencia artificial, y también soy tutor de un semillero de pregrado de investigación que promueve la investigación de la inteligencia artificial en salud. Eh, y realmente vemos, y durante todas estas conferencias hay un punto en común, y es que la medicina está evolucionando, la medicina está cambiando muy rápidamente, la medicina está bajo mucha influencia externa por ingeniería, sociología, por todas las ciencias humanas, ciencias tecnológicas. Pero la pregunta real es, ¿y el médico? ¿El médico está evolucionando? ¿Seguimos practicando la misma medicina, aplicando la misma semiología del siglo XIX? Esta es una invitación. Varios miembros de Hipócrates publicamos en la revista Medicina en el 2021, antes del boom de de la inteligencia artificial generativa, este número. Este número es un número especial, ahí está el QRE, es de libre acceso, y es un número donde médicos y personal de salud habla de inteligencia artificial y de las aplicaciones. Y es una invitación para que lo lean, para que la medicina no deje rezagada a los médicos, porque nos estamos dando cuenta que la medicina está evolucionando, pero los médicos no estamos evolucionando. Hago parte también de una empresa, de una health tech que se llama Oxler, que está relacionada con la implementación y rediseño de procesos clínicos basados en herramientas de inteligencia artificial y potenciando la integración de flujos de trabajo administrativos y clínicos. ¿Y cuál es la perspectiva del médico? ¿Qué es el médico en este momento? El médico es docente, es profesor, también algunos somos alumnos porque nos reinventamos y nos toca estar estudiando. Otros participan en investigación, ya sea como miembro del comité de ética o como miembro de los comités de aprobación de investigación, son investigadores principales o secundarios, o también pueden ser sujetos de investigación. He tenido varios colegas que han participado en estudios multicéntricos. Pero creo que lo último es que es el papel donde estamos la mayoría, somos asistenciales. Y el médico asistencial es el médico que está en contacto con el paciente. Y tenemos que cambiar el chip donde decimos, el médico administrativo no es asistencial. Eso es una gran mentira. El auditor es un médico asistencial porque está participando en la asistencia del paciente. Y el clínico, ya sea clínico, médico o quirúrgico, también tiene un rol importante, ya sea en la salud individual. Pero no tenemos que olvidar que cada decisión del médico implica una consecuencia en la salud pública. Y a algunos les parecería que esta filmina es algo del futuro. Es algo que de pronto no no vamos a vivir, y es a nuestros pacientes, ¿cierto?, en su casa monitorizados. Pero hemos visto en las presentaciones anteriores cómo ya nuestros pacientes están monitorizados y cómo durante la pandemia los pudimos atender a distancia. O sea que el contacto del médico a distancia ya no es el futuro, ya hace parte de nuestro pasado. Y los monitoreos y los wearables que les implican en tiempo real, que nos pueden dar datos reales en tiempo real y datos continuos de nuestros pacientes, tampoco es una cuestión del futuro, es una cuestión ya del pasado. Pero ¿y qué estamos haciendo con toda esta cantidad de datos? Datos de wearable, datos de las historias clínicas. Y aquí entonces ya tenemos opciones como las que se nos presenta en este artículo de Mayo Clinic Preserve del 2018, donde le podemos dictar al computador la historia clínica y adicionalmente podemos subir las imágenes para que se haga la interpretación,
podemos tomar decisiones de tratamiento basadas en valor y optimización, y adicionalmente podemos medir el riesgo de hospitalización, como nos mostró la conferencista anteriormente, por ejemplo, con falla cardíaca, y nos puede indicar cuál es el código de diagnóstico preferido y cuál es el código de los procedimientos. Sobre todo en este momento donde ya no estamos hablando de CIE 10, sino ya tenemos que comenzar a hablar de CIE 11, ya tenemos un año para comenzar a implementar la aplicación del CIE 11. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Que la medicina va más allá. Y cuando la medicina va más allá, la medicina ha evolucionado. Inicialmente teníamos una interacción muy sencilla, después los médicos se sometieron a las teorías hipocráticas de los humores, después a Avicena, después la ciencia y el arte del curar en la vida media. Pero quiero presentarles una gráfica que es una gráfica real. Y esta es una gráfica que se publicó en JAMA en el 2012, llamada El costo de la tecnología, donde esta niña estaba en su pediatra, los padres de la niña le estaban acompañando, y miren la percepción que tiene la niña de su pediatra. El costo de la tecnología. El médico de espaldas a su paciente, sumido en su computador y su teclado. Este es nuestro futuro. Y entonces, ¿cuál va a ser nuestro presente? ¿Será que la inteligencia artificial nos permitirá volver a ser más humanos, donde tengamos un comportamiento más comunicativo con nuestros pacientes, donde le expliquemos en un tablero digital cuál es su comportamiento, o a través de medios tecnológicos donde podamos tener optimización del diagnóstico a través de herramientas de inteligencia artificial? Esa es nuestra decisión. Y entonces dicen, pero bueno, esto es un método completamente tecnológico, disruptivo, y entonces, ¿qué va a pasar con nosotros los médicos? Nosotros los médicos tenemos que evolucionar. Y así como lo presentaban, por ejemplo, en la definición de atención primaria en 1978, ¿cierto? Vemos que en este caso, ya en la actualización que se vio en el 2003, cambiamos la definición de atención primaria. Y ya la cambiamos a que tenemos que orientarnos hacia las necesidades de nuestros pacientes, y las necesidades de nuestros pacientes ya las conocemos. ¿Y cómo las conocemos? Por la inteligencia artificial, redes sociales, todo basado en la interoperatividad. Pero la inteligencia artificial no es una unidad única, etérea, intangible. Eso es un error. La inteligencia artificial la podemos comenzar en este momento a definir como dos grandes aproximaciones, una que se denomina estrecha o específica y otra general. Este es un sueño. La general todavía no existe, no hay la capacidad de cómputo, pero sí lo que nosotros estamos viendo es la estrecha. Y esta de lógica o de sistemas expertos, la del aprendizaje automático y estos algoritmos evolutivos. Y las del aprendizaje automático la podemos dividir en clásico y profundo, y este profundo es en la que está basada en las redes neurales y la que está dando todo de qué hablar, que es la inteligencia artificial generativa. Pero hay también inteligencia artificial analítica, y es cuando nosotros aplicamos estos algoritmos para minería de datos, para reconocimiento del lenguaje natural, para reconocimiento de visión o computación de visión. Y estos son una serie de conceptos que es muy importante que los tengamos muy claros, porque muy probablemente confundimos el término algoritmo, que es un conjunto de reglas y procedimientos para generar o para llegar a una meta, lo confundimos con el de arquitectura, ¿cierto? Que es el esquema general sobre el cual se va a construir el modelo, o lo confundimos con el modelo, que ya es la arquitectura completamente entrenada con datos. Entonces, cuando les digo que la medicina está evolucionando y que los médicos nos estamos quedando rezagados, si nosotros desconocemos estos conceptos, nos estamos quedando aún más rezagados. Bien, el aprendizaje profundo, redes neurales, basados en datos, basados en métodos estadísticos, con un tipo de aprendizaje que se denomina supervisado, no supervisado o por reforzamiento.
El supervisado es el que le sometemos datos marcados al algoritmo y el algoritmo aprende sobre los datos marcados. No es que un humano lo esté supervisando, porque el humano no puede dejar de supervisar el desarrollo, pero el supervisado es entrenamiento basado en datos etiquetados, es decir, una radiografía marcada como normal o anormal, la sometemos al algoritmo para que él aprenda a distinguir cuando le presentemos una nueva radiografía si es normal o anormal. Datos no supervisados es cuando le presentamos algo al algoritmo datos que no están etiquetados y él aprende, por ejemplo, a agruparlos. Los agrupa por entre los más parecidos. Y los de reforzamiento es cuando el algoritmo aprende a saber qué es correcto o incorrecto con base en una recompensa matemática que nosotros hemos programado. Todo esto, si ustedes, por ejemplo, dominan estos conceptos, estarán dominando conceptos que el 90% de los médicos no dominan. Con tan solo dominar esta filmina, ustedes ya van a tener una perspectiva y van a poder tener un lenguaje en común, porque lo nuevo ahorita en la medicina es que la medicina ya no es de los médicos, es de los bioinformáticos, es de los mecatrónicos y adicionalmente van a tomar relevancia protagonistas que han estado opacados como terapeutas, enfermeras y tomadores de decisión, que van a dejar de estar en la sombra porque necesitamos equipos horizontales que nos permitan diseñar soluciones propias para problemas propios. ¿Y qué podemos hacer entonces en medicina? La perspectiva es completamente amplia. Podemos tener el razonamiento de imagen o reconocimiento de imagen. Esto también está en toda la parte de la biometría y en el saber si una radiografía, una tomografía o una resonancia es normal o anormal. Los tipos de aprendizaje que lo vimos en aprendizaje máquina automatizado. Y esto, que no solamente para medicina, sino por ejemplo para todos aquellos que están muy interesados en el conocer las retroalimentaciones en redes sociales, se está utilizando el procesamiento del lenguaje natural para hacer análisis de sentimiento. Inclusive hay varios algoritmos de análisis de sentimiento que todavía no están en fase, digámoslo así, comercial, que se han utilizado para hacer predicción de suicidio con base en los comentarios en redes sociales como Facebook e Instagram. Y no es tecnología nueva, es tecnología relativamente vieja, 2018. Pero también podemos hacer planeación y programación y optimización de todo esto. ¿Cómo podemos hacer esta planeación? Basándonos en el Big Data. Hay artículos muy interesantes, por ejemplo, en París se utilizó un modelo de inteligencia artificial que sumó las consultas mes a mes y día a día de los últimos 4 años e hicieron un modelo predictivo y con 15 días de anterioridad contrataban a los médicos para suplir las deficiencias que se presentaban en el pasado en los servicios de urgencias. Entonces hacían una programación inteligente del número de médicos que se necesitaban por turno. También la utilización del registro electrónico. A mí me parece muy triste que después de 4.000 clics diarios que uno da en un turno de 8 horas generando datos, porque cada clic se vuelve un dato, si le damos pulso es un dato, si damos frecuencia respiratoria es un dato, la tensión arterial es un dato, queden total y absolutamente sepultados y no sirvan hasta el momento para nada. ¿Para qué nos pueden servir los datos de las historias clínicas? Para generar nuestros propios modelos predictivos, para predecir qué le puede pasar a ese paciente y si ese paciente hace parte de una cohorte de alto riesgo que no está identificada. Entonces, nuevamente les digo que hay miles de utilidades, pero que hay que tener mucho cuidado. Sí, hay que tener mucho cuidado como con toda herramienta. Si uno no tiene cuidado con un martillo, se va a machucar un dedo y va a ser una experiencia sumamente dolorosa y desagradable. Así son las herramientas de inteligencia artificial. Hay que emplearlas de manera correcta. ¿Para qué? Para la seguridad de nuestros pacientes, seguridad de los datos, seguridad de su privacidad, de su confidencialidad y de que el algoritmo no vaya a predecir en él algo erróneo. Pero de todas las maneras, y hemos hablado mucho de predicción, los algoritmos nos pueden ayudar a hacer predicción, pero hay muchas historias tristes sobre predicción en el mundo, ¿cierto? Y una de las historias más tristes de predicción es Edipo.
La historia de Edipo, donde el oráculo le predice a sus padres que Edipo se va a enamorar de su madre y va a terminar matando a su papá. Entonces ellos, para prevenir que esa predicción ocurriera, mandan a Edipo lejos. Y lo que sucede es que Edipo vuelve, se enamora de su madre y fuera de eso mata a su padre. Entonces no es solamente tener la predicción, sino saber hacer una monitorización continua de esa predicción y de la conducta que tomamos con base en esa predicción. Y son dos gráficas tomadas del el Journal American College of Cardiology del 2018, donde hacen una perspectiva de cuál es la ideación de cómo la inteligencia artificial debería vincularse a la práctica clínica. Entonces tenemos que no solamente es para las ayudas diagnósticas, sino para la selección de la terapia en la práctica clínica, pero también en la salud poblacional para la predicción de brotes y en el desarrollo e implementación e investigación. Y ahorita nosotros vemos que, creo que fue recientemente, hace unos meses, donde salió ya la noticia que la empresa farmacéutica está utilizando inteligencia artificial generativa para generar nuevos medicamentos, lo que disminuye el tiempo de investigación en 10 años. Y adicionalmente, estamos hablando de medicina de precisión y de medicina personalizada, pero no estamos hablando de médicos entrenados en ejecutar la medicina de precisión, ni tampoco en médicos entrenados en ejecutar la medicina personalizada. No estamos entrenando a nuestros médicos en pregrado para que sepan qué es un científico de datos y cómo interactuar con un científico de datos, ni cómo integrar a su práctica clínica las plataformas que están comenzando a desarrollar las ómicas regionales, es decir, ómicas en Norteamérica, ómicas en Europa, y ya nosotros estamos comenzando a hacer estudios genéticos mucho más frecuentemente, especialmente en cáncer. ¿Cómo vamos a aplicar esos estudios genéticos y cómo vamos a utilizarlos como una herramienta de predicción? ¿Vienen retos muy importantes? Sí, la computación cognitiva, el paso más allá de la aplicación de los modelos generativos. En Oxler, en una empresa en la cual yo participo como líder de diseño clínico, en este momento se está generando un modelo con base en modelos de lenguaje de larga escala, donde lo estamos entrenando en cáncer para que nos genere recomendaciones propias, regionales de lo que es el cáncer. Y también estamos trabajando en un modelo para que soporte las auditorías clínicas. Entonces, esto está evolucionando a un paso muy rápido y los médicos tenemos que ponernos las pilas porque si no nos va a dejar el tren. Desde 2006, 2004 yo estaba manejando software de captura de información a través de procesamiento de lenguaje natural con varios software que transcribían lo que yo decía o lo transcribían directamente en el computador. Pues esto es una tecnología que ya es bastante anterior, estamos hablando de hace más de 2 décadas, pero sin embargo solamente en muy contados escenarios los médicos tienen acceso a esta tecnología, sobre todo por su costo. Ahorita la suscripción para este tipo de programas especializados en medicina puede rondar los $100 mensuales. Adicionalmente, tenemos que comenzar a pensar en cómo vamos a integrar la información de los wearables en nuestra historia clínica. Un caso personal, una anécdota personal. Mi mamá es una mujer de 84 años de edad que se quejaba continuamente de episodios de palpitaciones. Holter de 24 horas normal, Holter de 72 horas normal. Ya el electrofisiólogo estaba pensando en colocarle un monitor de eventos porque en algunas ocasiones podía ser episodios de bajo gasto y cuando llegábamos a urgencias el electrocardiograma salía completa y absolutamente normal. En uno de esos episodios le coloqué mi reloj inteligente que tenía la capacidad de tomar un electrocardiograma, le tomé el electrocardiograma y detectamos una fibrilación auricular. Desde entonces le iniciamos anticoagulación y el inicio de la anticoagulación permitió o disminuir la probabilidad de que mi mamá pueda sufrir un evento cerebrovascular. Todo esto, una aplicación muy puntual de inteligencia artificial.
Al examen físico, la captura de la información de la evaluación. ¿Qué tenemos ahora? En este momento en los congresos americanos de cardiología tenemos este fonendoscopio, que es un fonendoscopio inteligente que se puede conectar a nuestro teléfono, en el cual nos dice si el paciente tiene los ruidos cardíacos normales o si tiene soplos. Y si tiene ruidos respiratorios normales o anormales o qué tipo de ruido respiratorio. Hay ya también estudios de video para evaluar los trastornos en la marcha, la minería de datos para saber cuáles son los datos más relevantes de nuestro paciente y todo esto no lo está integrando en plataformas. Y son plataformas automatizadas. Ya estamos hablando de gemelos digitales para experimentación. Ya estamos hablando de una consulta, perdón. ¿Me ayudas, por favor? Bueno. Ya estamos hablando de plataformas integradas para el manejo de los datos de nuestros pacientes que generamos en consultas médicas, exámenes físicos, plataformas integradas para interpretar las ayudas diagnósticas, las ómicas, ya sea la transcriptómica, la genómica, la metabolómica. Tenemos manejos quirúrgicos asistidos por robot o por planeación quirúrgica asistida por realidad aumentada. Tenemos manejos hospitalarios que nos permiten determinar qué pacientes requieren, por ejemplo, adelantos de analgésicos. Hay ya algunas cámaras, hay unos modelos muy lindos sobre eso, que son cámaras que enfocan la cara del paciente y si el paciente tiene gesto de dolor, le generan una alarma a la enfermera para que adelante su medicamento. Integración con el manejo ambulatorio, implicaciones en salud poblacional y servidores en computación en la nube y blockchain para interoperabilidad. Entonces, este es mi mensaje final. Ahora, este es el momento en el que nosotros como médicos, como clínicos, tenemos que marcar la diferencia, transformando el presente y el futuro de la salud, porque ya innovar no es una opción, ya innovar es una necesidad. Muchas gracias.